Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacios del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado. Área matemática, la unidad 11, longitud, lección 2, midamos en kilómetros. El contenido para el día de hoy es midamos en kilómetros clase 3. Objetivo: conocer la unidad de medida oficial, el kilómetro, y la relación de 1 kilómetro igual a 1000 metros. Esto lo encontramos en la página 101 del libro de trabajo de los estudiantes y para los y las compañeras y compañeros maestros en la página 133 de la guía del maestro. Iniciamos con el mapa que representa la comunidad de Teresa. ¿Se recuerdan? Con él estuvimos trabajando el día de ayer. Veamos qué se nos plantea. ¿Qué camino es más corto de la casa de Teresa a la escuela? ¿Pasando por el parque o pasando por la iglesia? Nos vamos a ubicar en la casa de Teresa, que está acá. Nos dice qué camino es más corto de la casa de Teresa a la escuela. Pasando por el parque, aquí tenemos el parque, llegamos a la escuela, o pasando por la iglesia. Si nos vamos por este lado, iglesia, pulpería, hospital, hasta llegar a la escuela. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más corto? Muy bien, veamos entonces. Si es por el parque, entonces hay 290 metros de la casa de Teresa al parque y del parque a la escuela hay 720 metros. Entonces, el problema operativo, si es pasando por el parque, es 290 más 720. Ahora veamos de la casa de Teresa pasando por la iglesia. Tenemos 345 metros de la casa de Teresa a la iglesia. De la iglesia a la pulpería tenemos 600 metros. De la pulpería al hospital tenemos 155 metros. Y del hospital a la escuela tenemos 245 metros. Entonces, nuestro PO sería sumar 345 más 600 más 155 más 245. Veamos entonces el cálculo para ver qué camino es más corto de la casa de Teresa a la escuela, si pasando por el parque o pasando por la iglesia. Dijimos que el PO pasando por el parque sería 290 más 720. Pasando por la iglesia sería 345 más 600 más 155 más 245. Iniciemos el cálculo pasando por el parque. 290 más 720. 0 más 0, 0. 9 más 2, 11. 1 y llevamos 1. 1 más 2, 3. 3 más 7, 10. En este caso sería 290 más 720, 1010 metros. Ahora pasando por la iglesia. 345 más 600 más 155 más 245. Empecemos la suma. 5 más 0, 5, más 5, 10, 10 más 5, 15. 5 llevamos 1. 1 más 4, 5, 5 más 0, 5, 5 más 5, 10, 10 más 4, 14, 4 y llevamos 1, 1 más 3, 4, 4 más 6, 10, 10 más 1, 11, 11 más 2, 13. 1345 metros pasando por la iglesia. Entonces, ¿qué camino es más corto de la casa de Teresa a la escuela? ¿Pasando por el parque o pasando por la iglesia? Muy bien, ya vimos que el cálculo nos dice que es más corto el camino pasando por el parque.
Resolveremos el siguiente problema, utilizando siempre el mapa que representa la comunidad de Teresa. Aquí tenemos la comunidad de Teresa y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos metros de diferencia hay entre la distancia de recorrido del parque a la iglesia y la distancia mínima? Nos vamos a ubicar en el parque. El día de ayer observábamos que la distancia de recorrido es esa distancia que se hace por el camino de un lugar a otro. En este caso nos vamos a ubicar en el parque y vamos a tratar de llegar por el camino hasta la iglesia. Del parque a la casa de Teresa hay 290 metros y de la casa de Teresa hasta la iglesia hay 345 metros. Para saber entonces la distancia de recorrido que hay entre el parque a la iglesia, entonces vamos a sumar 290 metros más 345 metros. Ese va a ser nuestro PO, 290 metros más 345 metros que hay del parque a la iglesia, utilizando el camino. ¿Cuánto es 290 más 345? Muy bien. 290 más 345 es 635 metros. Esa es la distancia de recorrido del parque a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la distancia mínima? Aquí tenemos marcada cuál es la distancia mínima. Miren que es esta flechita morada, ¿de acuerdo? Que está desde la iglesia al parque o del parque a la iglesia. El día de ayer hablábamos también que la distancia mínima es esa distancia que se hace en línea recta, sin utilizar el camino. Y la asociábamos, por ejemplo, al vuelo de los pájaros, que no necesariamente van a volar por un camino así como este, sino que acortan esa distancia, hacen ese vuelo en línea recta. Entonces aquí nos dice que esa distancia mínima es 430 metros. Para saber entonces cuál es la diferencia entre la distancia de recorrido del parque a la iglesia y la distancia mínima, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a restar 635 metros, que es la distancia de recorrido, menos los 430 metros, que es la distancia mínima. Vamos en este momento a realizar el cálculo respectivo. La distancia de recorrido del parque a la iglesia ya decíamos que era 290 más 345. Vamos a realizar la suma para comprobar y verificar si tenemos bien el dato. 0 más 5, 5. 9 más 4, 13. 3 y llevamos 1. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 635 metros. Muy bien. La diferencia entre la distancia de recorrido y la distancia mínima, decíamos entonces que el PO es restar 635 de la distancia de recorrido menos 430, que es la distancia mínima. Ayúdenme a restar. 635 menos 430. 5 menos 0, 5. 3 menos 3, 0. 6 menos 4, 2. 205. Estos 205 entonces es la diferencia que hay entre la distancia de recorrido y la distancia mínima. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. Hay 205 metros de diferencia entre la distancia de recorrido del parque a la iglesia y la distancia mínima. Lo hicimos muy bien. Hemos finalizado por el día de hoy. Me divertí mucho. Hagámoslo otra vez un día de estos. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.